nombre es Mi nombre es Lizeth Velasco Cayetano, soy de Nutrición Clínica Grupo AN2 y le voy a presentar el siguiente artículo que se llama Determinación de la liberación de metales tóxicos de los utensilios metálicos de cocina y sus riesgos para la salud. A lo largo de esta presentación vamos a hablar de los metales y aleaciones. Como sabemos, estas son utilizadas para la producción de materiales y estos están en contacto con los alimentos. Al cocinar los alimentos a altas temperaturas, por su actividad térmica y termoestabilidad, los metales que son más utilizados por la población son, por ejemplo, el aluminio, el hierro, el estaño, el cobre, el níquel, el cromo, los que están en la parte de mi derecha, son los más utilizados. También ahí existe otro grupo mencionado en el artículo, por ejemplo, el arsénico, el plomo, el cadmio. Estos son utilizados, son contaminantes o impurezas por su proceso de fabricación. Como sabemos, estos son utilizados, son de cocina, está en los utensilios de cocina metálicos. Estos están compuestos de aleaciones y no solo de un solo material. Por ejemplo, el acero inoxidable está compuesto por hierro y níquel, también cromo. Como sabemos, el acero no se oxida. Es resistente y tiene una conductividad térmica. Existe, en el artículo mencionaba el bronce. Estas son alteraciones del cobre. Son utilizadas, están compuestos por cobre y zinc y estaño. Y mencionaba que podían alear con varios elementos, como por ejemplo el magnesio, el cobre, el zinc. Son comúnmente, como sabemos, están en las latas y envases de alimentos. Es importante mencionar que estos elementos que acabo de mencionar tienen un impacto significativo en la salud humana. Por ejemplo, algunos metales son esenciales para el cuerpo, pero si lo ingerimos excesivamente puede causar daños a la salud. Existe, por ejemplo, puede causar un ejemplo mencionaba sobre el plomo. El plomo puede causar problemas para la salud y afecta al riñón a través de la exposición oral. Como se menciona aquí, elementos mencionados, los que acabo de mencionar, causan toxicidad en los órganos y también son cancerígenos. Estos, ¿cómo sucede? Migran a los alimentos. Como conocemos, los utensilios de comida están relacionados con los elementos que acabo de mencionar. Los utensilios de cocina los ocupamos no solamente para cocinar, también para almacenar y envasar alimentos. Estos elementos pueden causar toxicidad en los órganos, son cancerígenos y también pueden provocar cáncer. Bueno, lo que mencionaba en el artículo. Ahora, en la tabla 1
Se muestran las condiciones de tiempo y también la temperatura para unas pruebas de liberación en el peor de los casos según la muestra. En mi lado izquierdo, en la primera columna, tenemos el tipo de ejemplo, después la simulante de alimentos y en la última columna tenemos la condición de prueba. Se hicieron 6 ejemplos en una maceta, el sartén, un hervidor o una tetera, un envase, una vajilla y una taza. En la maceta se ocupó agua a 0,5% de ácido cítrico y N-heptano. También, por ejemplo, la condición de prueba fue la temperatura, el tiempo. En la temperatura fue 100 grados centígrados y 60 grados centígrados en el caso del heptano. Se realizó en el ácido cítrico 24 horas y en el heptano 4 horas. Otro ejemplo es la sartén. Por ejemplo, el simulante de alimentos fue agua, de igual manera 0,5% ácido cítrico, heptano. Lo mismo, 100 grados centígrados, 60 grados, pero a diferencia de que en el ácido cítrico del sartén fueron 4 horas de tiempo y en el heptano fueron 4 horas también. En el hervidor, como la tetera, también se utilizó agua a 100 grados centígrados, fue condición de prueba, a un tiempo de 2 horas. En el envase se utilizó agua a 0,05% de ácido cítrico en heptano a 40 grados centígrados y en 10 días. En la vajilla, de igual manera, agua a 0,5% de ácido cítrico en heptano a 70 grados centígrados y 60 grados centígrados respectivamente en un tiempo de 2 horas en los dos simulantes de alimentos. En la taza se utilizó agua también en 0,5 grados, perdón, por ciento. Disculpe, creo que le mencionaba por ciento. Si le mencioné grados, perdón, es por ciento. Una disculpa. De ácido cítrico en una condición de prueba de 60 grados centígrados y en un tiempo de 2 horas. Eso es lo que se explica en la tabla 1. Ahora, en la tabla 2 se explica sobre los parámetros de exposición para el cálculo del riesgo. En la tabla de exposición tenemos el parámetro que son cobre, FC, BN y FC. En la definición, la C significa concentración de liberado metal en el simulante. FC, tasa de consumo diario de alimentos. BN, peso corporal. FC, factor de consumo de alimentos. En la descripción se usó, por ejemplo, la concentración de liberado, se usó para la concentración de promedio del presente estudio. Y el acero inoxidable, aleación de aluminio, aleación de cobre, hierro fundido. Coloqué puntos importantes a manera de gráfica. Esto es para que no se haga mucha información. La demás información voy a tratar de mencionarla correctamente. En el artículo mencionaba que había autoridades de la seguridad alimentaria y esto tenía el propósito la regulación de materiales, de liberación de metales. Y estos se basaban en metales y aleaciones. Como sabemos y se mencionó anteriormente, la liberación excesiva de metales puede representar y puede causar daños para la salud de los humanos. Existen, en otros países existen límites de liberación específicos por sus siglas SRI. Por ejemplo, estos países fue Europa. De 29 metales y metanoiles fueron adoptados en el Consejo de Europa, como mencioné. Estipulaban que había límites de liberación específicos, por ejemplo, del cobre, el níquel, el
el arsénico, también, por ejemplo, del cadmio, del plomo. Estos niveles deberían ser inferiores a 0,25 y 0,14, perdón, 0,14, 0,002 y 0,05, así como también 0,01 miligramos sobre kilogramo de peso, perdón, sobre kilogramo. Tenían un objetivo, el cual era determinar las concentraciones de liberación de 5 metales tóxicos de los utensilios de cocina de los metálicos. En el estudio que le voy a platicar más adelante. También se investigó los efectos de los simulantes, el uso repetitivo y lavado de solución del metal en las peores condiciones. Y se hicieron un total de 88 utensilios de cocina comercial. Estos estaban compuestos de acero inoxidable, aleaciones de aluminio, aleaciones de cobre y también hierro fundido. En estas se incluían, por ejemplo, las ollas, las teteras, los recipientes, las vajillas y las tazas, los sartenes. También condiciones de tiempo, de contacto y temperatura para probar esta dilución de metal. Y se tomaron patrones de utensilios de cocina de la población coreana y de las 10 actrices. ¿Se acuerdan que en dos anteriores diapositivas le expliqué cómo sucedía y cuáles fueron nuestros estudios? Por ejemplo, de la sartén, que mencionaba que entonces en la sartén, a ver, en la sartén se ocupó agua y ácido cítrico, así como también N-heptano, a una temperatura de 100 grados centígrados y en un tiempo de 4 horas. En esta figura se muestra, por ejemplo, en la gráfica A, bueno, en general, en la gráfica A se muestra la reducción de metales tóxicos de utensilios de cocina compuestos por acero inoxidable. Y en la gráfica B, se muestra, por ejemplo, la aleación de aluminio, entre paréntesis, N33 igual a 33. En la tabla C, en la gráfica C se muestra la aleación de cobre. Y en la D se muestra el hierro fundido. Esto es en estimulantes alimentarios en peores condiciones y también para calcular la media y la desviación estándar. Estos valores por debajo del LOQ y se consideraron como la mitad de LOD mínimo para cada metal. Y en los asteriscos mencionaba qué significaba entre los grupos. Seguimos con materiales y métodos. En este tema voy a explicar sobre algunos puntos muy importantes. Lo hice de esta manera, traté de resumirlo lo más posible. Es muy inevitable resumir tanta información y tanta información importante en una sola diapositiva y en puntos. Pero bueno, voy a tratar de explicar de la mejor manera y son 5 puntos muy importantes que se realizaron en este artículo. Por ejemplo, en reactivos se realizaron pruebas de utensilios metálicos de cocina en contacto con 3 simulantes alimentarios. En soluciones estándar
a veces, por ejemplo, de arsénico, perdón, de cadmio, cromo, también de níquel y de plomo. En estas se adquirieron del sigma de Aldrich. Fue, por ejemplo, un agua ultra pura. Se usó un sistema de purificación de agua Aquamax Basic 360 series. Y, por ejemplo, como les mencioné, en la tabla anterior se ocupó ácido cítrico y el N-heptano. Estos fueron los simuladores de alimentos y se adquirieron a través de Sigma Aldrich, como lo mencioné al principio. Fueron 88, no, perdón, se dieron pruebas de liberación en estériles metálicos. Estos en contacto con los simuladores alimentarios. Fueron seleccionados, por ejemplo, el ácido nítrico al 0,5%. También el agua, el N-heptano, estos fueron los simuladores alimentarios. Y están presentes en ácidos acuosos y alimentos grasos, y así. En el punto de muestras se realizaron 88 muestras, en las cuales 25 de acero inoxidable, 33 de aleación y 20 de aleación de cobre y 10 productos de hierro fundido. Las muestras eran nuevas, sin oxidación. Estas fueron clasificadas en ollas, sartenes, teteras, recipientes, vajillas y también tazas. Por ejemplo, en el análisis instrumental, se utilizó un instrumento ICP, MSB, con una interfaz de reacción de colisión para los análisis de metales. Por ejemplo, el cadmio, el níquel y el plomo fueron analizados de modo normal. Por lo tanto, el arsénico y también el cromo se analizaron en modo CRI y esto reducía las interferencias poliatómicas y utilizando el H2. En evaluación de riesgos para la salud, como lo mencioné a las anteriores diapositivas, estos fueron evaluados potenciales para presentan elevaciones, perdón. En evaluación de riesgos para la salud, se evaluaron riesgos potenciales para la salud de los metales tóxicos. Estos hacen daño a los seres humanos. ¿Cuáles son estos metales? Por ejemplo, los metales de arsénico, el cadmio, el cromo, el níquel y el plomo. Como sabemos, estos metales, y como mencioné al principio, están en los utensilios de cocina. Provocan un daño a la salud, provocando, por ejemplo, enfermedades cancerígenas, y hay una ingesta estimada. Que mencionaba que era, por ejemplo, la concentración de migrante en la dieta y el consumo diario de alimento, y esto se divide por el peso corporal promedio. Y se recomienda el uso del factor de consumo de alimentos y el factor de distribución del tipo de alimentos, y esto podría ser más realista. Por ejemplo, la concentración de un migrante en la dieta se calcula multiplicando la concentración del migrante en el alimento en contacto con el FSM por el CF. También se estimó el MOE de cada elemento metálico y esto se dividió el POD y por el EDI. Y bueno, mencionaba que cada sustancia tóxica se seleccionaban a partir de datos adecuados de respuesta a las dosis. En sí, los efectos tóxicos de arsénico
dependen de su forma también, por ejemplo, el arsénico inorgánico. Este induce cáncer multiorgánico, lesiones cutáneas, neurotoxicidad y también enfermedades vasculares. Finalmente, en análisis estadístico, se identificaron los efectos de los simulantes, también el uso repetitivo, el lavado y el engrase sobre la liberación de los metales, y se utilizó un software. El software era, por ejemplo, SPSS, es una versión 24.0 de Chicago, Estados Unidos. Me arrojaron resultados, y estos resultados fueron comparados mediante una prueba, la prueba de T de Students, o también, por ejemplo, una varianza de una vía. Y bueno, en las siguientes tablas voy a explicar cómo es que sucedieron estos conceptos importantes. Pruebas de lanzamiento, perdón. Se diseñaron se diseñaron, y estos diseños tomaron en cuenta patrones de uso de utensilios de cocina en una población. Esta población era coreana. Y bueno, se investigó un calentamiento prolongado de algunos platos tradicionales coreanos, por ejemplo, la sopa de hueso de res. Y bueno, las peores condiciones de tiempo y temperatura según el tipo de utensilios de cocina están resumidos en la tabla 1 que expliqué anteriormente. Se utilizó ácido cítrico, en heptano. En los servidores de teteras se usaban principalmente para hervir agua, como sabemos. Y en este experimento se usó agua como simulante de alimentos y se consideró agua y ácido cítrico al 0,5% para muestras de taza. Se utilizaron aceites vegetales como el aceite de oliva y el de soya. Estos son simulantes alimentarios para aceites y alimentos grasos. Por ejemplo, la migración de altas temperaturas durante procesos de fritura. En esta tabla le voy a explicar el nivel de emisión para la migración de metales tóxicos, de utensilios de cocina de acero inoxidable a simulantes de alimentos. Voy a explicar las siguientes tablas y van a estar relacionadas. Fueron estudios en donde se realizaron, se realizaron utensilios de cocina, se realizaron estudios. Ay, disculpe si escucho mucho ruido, pero bueno, espero que me entiendan. Por ejemplo, el bote número 5 se utilizó agua, simulante agua. Nivel de lanzamiento, segundo, y por ejemplo en cobre. Ajá, sí, creo que sí es cobre. Fue de 0, no tenía cobre, disculpe. También no tenía cadmio, ni tampoco. Y cromo estaba a 0,42 y 0,53. No contenía níquel ni tampoco. Plomo sí, plomo estaba a 0,120 y 16. Bueno, en esta tabla, que es la tabla 5, también se hizo estudios sobre el nivel de liberación para la migración de metales tóxicos de los utensilios de cocina compuestos por aleaciones de aluminio o a los simulantes de alimentos. Por ejemplo, el pan, 9, su simulante fue el 9, agua, perdón, su nivel de emisión que fue de aluminio no contenía, de cadmio tenía un 0,01 y 0,02, cromo de 0,340 y 0,10. De níquel no contenía, plomo de 0,06 y 0,013. Otro ejemplo es el contenedor 5, su simulante fue el agua, primero.
su nivel de emisión no contenía arsénico, ni cadmio, tampoco cromo, tampoco níquel, no contenía, y plomo contenía de 1,18 a 0,73. En esta tabla 7, por ejemplo, el bote número 3, su simulante fue el agua, el primero, no contenía arsénico, tampoco cadmio, tenía cromo, un porcentaje de 1,32 más 0,79, sin plomo sí contenía 1,52 a 0,99. El pan número 2, simulante del agua, primero, arsénico a 1,27, 0,91, cadmio de 0,1, perdón, 0,13, 0 a 0,4, sin cromo, plomo a 7053, 553.89, en un contenedor N-5, su simulante el agua, el primero sin arsénico, cadmio a 0,04, 0,06, sin cromo, plomo no contenía, la finalmente llegamos a los resultados y discusión. Todo esto que voy a mencionar en esta diapositiva en adelante ya lo he mencionado en las anteriores diapositivas. Ya di los resultados en las tablas anteriores, expliqué algunos. Y bueno, ahorita voy a explicar cómo es que sucedieron estos resultados. Los dividí de la siguiente manera, en esta gráfica, en 6 puntos importantes. ¿Por qué? Porque así es como se compone este subtema, resultados y discusión. Por ejemplo, la validación del método. Se utilizó un método analítico. ¿Cómo se llama? Se llama ICP-MS. Es una función de la linealidad. Ahora, límite de detención, por sus siglas, LOD. También el límite de cuantificación, por sus siglas, LOQ. Más adelante vamos a conocer bien estas siglas. Se refiere a la precisión y recuperación. Estos procesos se realizaron con los criterios de rendimiento y procedimientos de evaluación de métodos analíticos. Se confirmó mediante el coeficiente de determinación, por sus siglas R2, que superó el 0,999. Se realizaron de los 5 elementos metálicos tóxicos y estuvieron con línea con los estándares de validación del JRC. En esta figura se realizaron pruebas de liberación en el peor de casos con y sin liberación. Se ocuparon el aceite de oliva. Esto era la superficie de contacto con alimentos de la muestra de sartén de hierro fundido. La cantidad de metales tóxicos fueron liberados, excepto el plomo. Y disminuía con la lubricación del aceite de oliva. Ajá, creo que sí es con el aceite de oliva. Y bueno, se mostraba niveles de liberación de metales tóxicos en ácido cítrico al 0,5% de utensilios de cocina de hierro fundido, aceitados y no aceitados.
había una muestra significativa, una diferencia significativa entre los grupos, que están mostrados con los asteriscos. Se realizaron, por ejemplo, este estudio en aluminio, en cadmio, en cromo, en níquel y en plomo. Como podemos observar, el que tiene mayor nivel de lanzamiento es el níquel, después sigue el cromo, el cadmio y también el aluminio. Con poco porcentaje o poco diferencia tenemos al plomo, que está de mi lado, bueno, de mi lado derecho, al final de la figura. Finalmente, y con lo que voy a terminar es explicando que la liberación de metales tóxicos, por ejemplo, el arsénico, el cromo, el níquel, el plomo, estos fueron evaluados en diferentes estudios que se realizaron. En uno de los estudios, por ejemplo, fue en donde se colocó aceite de oliva. Y bueno, también decía que dependiendo de la liberación de metales tóxicos en utensilios de cocina también depende de la cocción de los alimentos. Ahora, este tipo de metales, la liberación de metales tóxicos, traían riesgos para la salud, como por ejemplo la apariencia de algunos son cancerígenos, por consecuencia podría producir cáncer, pero también depende de varios factores, por ejemplo el tiempo de exposición y en cómo cocinaban los alimentos. En estos estudios se realizaron, por ejemplo, los metales utensilios que son de cocina metálicos. La mayoría, los utensilios que ocupamos están hechos de acero inoxidable. En los estudios decía que disminuyó con la exposición repetida a cada estimulante. Se observaron diferencias significativas en la adición de cromo y níquel para muestras de acero inoxidable. Hubo pruebas en donde la versión de metales tóxicos, las muestras de acero inoxidable y la versión del aluminio, estuvo dentro del valor del CRL para cada metal tóxico. La liberación por ejemplo, de cobre y el hierro fundido, los niveles de liberación de arsénico y plomo excedieron el SRLS. Ahora, se podía disminuir la liberación del metal, como pasaba con los lavados. Este lavado podría ser, por ejemplo, en jabón, en agua. La liberación de arsénico y cromo aumentó cuando los FSM se lavaron solo con agua y también con albanilas de lana de acero inoxidable. También la liberación de metal disminuyó. ¿Cómo pasó esto? Bueno, lo expliqué que pasó bajo diferentes condiciones de lavado, como por ejemplo el agua y las almohadillas de lana de acero inoxidable. Pero decía que no había disminuido, al contrario, la liberación de arsénico y cromo aumentó porque solamente se lavaron con agua y almohadillas de acero inoxidable. La lubricación de la superficie de contacto con los alimentos de las muestras del hierro fundido. Esto se reducía con la liberación de los metales tóxicos, pero hablaba el artículo que no todos, sin embargo, no podrían reducirse en el plomo. Y en los estudios, dependiendo de cada tipo de alimento, excedía el valor cítrico para metales tóxicos. Había niveles inaceptables que esto preocupaba para la población. Estos estudios se realizaron para poblaciones coreanas.
y había riesgos en las lesiones por ejemplo, de cobre y también de hierro fundido. Y bueno, eso es todo por este artículo. Muchas gracias por su atención y realmente una disculpa si hay algunas cosas que no pronuncio bien o que me fallaron. Traté de hacer lo mejor posible y muchas gracias por su atención, Químico. Hasta luego.